supone que vivo en una casa aislada. En el patio duermen los caimanes y los perros apretados en un ovillo. Uno de los perros es la perra negra. Se despierta, me mira, se acerca a saltitos y me lame las manos. Me acerco a los caimanes. No se mueven. Me parecen casi rocas de escama o brotados de abajo árboles fósiles de dragón. Los veo echados de perfil. Abren los ojos y me miran fijamente. Me acerco más y acaricio sus riscos de piel mosaica. Acabo lo que puedo hacer que acabe. Es mi único gesto libre. Mi órgano pensante es el intestino. Intestinal es mi contacto con el mundo. Escribo y defeco y no son actos distintos. Si recuerdo a la perra negra, recuerdo el olor de su pelaje. Desde que decido esto, soy un experimento. A veces me golpeo la cabeza contra el respaldo de la silla para que este dolor anestesie al otro. Si no sé hacer mi árbol, me dé pura materia física a golpetazos. Procuro estar viva. Tengo una corona de chichones alrededor del cráneo. Me hago a mí misma deforme y libre. ¿Cómo? Cuando me da hambre. Muchas gracias. Bueno, gracias. Si alguien tiene que hacer una pregunta, o quiere preguntar a Lola o comentar algo, que hable ahora. O callo para ti. ¿Para cuándo el segundo libro? Para ti, cuando tú quieras, porque sí. Es que es mi padre que me ha sabido. No vale. Lola, te quería preguntar sobre una cosa que a mí me interesa particularmente, que es la serialidad, digamos, ¿no? Es decir, que es algo que recorre mucho, sobre todo, bueno, en la primera parte del poemario, está apareciendo el mismo personaje y que, sin embargo, me parece que no necesariamente hay una narratividad en el sentido de que vaya sucediendo algo que nos lleve, por lo tanto, a lo siguiente. Pensaba en una cosa que había estado comentándome yo, Van, los otros días, de esta idea de hacer 12 carretes de 48 fotografías sobre el mismo objeto, digamos, hasta agotar las perspectivas posibles. Bueno, nada, ¿cómo lo ves vos el tema este? Pues lo que dijo Meli Jo, que fue esto que has comentado, me pareció muy interesante porque el motivo que daba ella era como el hecho de tener que hacer, por ejemplo, no sé, 70 fotos sobre el mismo objeto, permite que al final acabes viendo como una perspectiva muy distinta de ese objeto y que por tanto acabes viendo que es otra cosa igual a la que tú pensabas, ¿no? Entonces creo que a mí me gustó mucho de hecho eso que dijo, porque pensé, es muy interesante ver la repetición desde esa perspectiva. Generalmente repetir es volver a decir lo mismo y por tanto no añadir sentido. Sin embargo, desde ese punto de vista, y quizá desde el que a mí me interesa la repetición o lo serial, el serialismo, ¿no? que también que está mucho, por ejemplo, en el arte plástico, está como más presente quizá, yo creo que en la literatura. Yo tengo una especie como de, no sé, igual es completamente equivocado, pero a mí me da la impresión como que en arte plástico, quiero decir, se han llegado a hacer cosas que igual en literatura, igual tiene que ver también con el instrumento, ¿no? Pero que en literatura no se han hecho, o no se han hecho de esa manera, o no se han llevado tanto al límite, ¿no? Por ejemplo, el tema de la repetición. Yo creo que no se ha trabajado, o al menos lo que yo conozco, claro que se ha trabajado la repetición, ¿no? Pero con las permutaciones, pero no sé, tú ves el arte minimalista, por ejemplo, y lo que se ha hecho ahí con la repetición
literatura. Y creo que eso encaja también con lo de Mary Jo. Entonces, a mí o sea, lo serial o la repetición, a mí me parece que está bien porque yo creo que, por una parte, honestamente, yo creo que escribiendo solo puedo repetir, como he dicho antes, cosas, intentando pasarlas por un filtro, pero es una repetición, y porque por otra parte creo que es muy interesante, porque en lo que queda de cada una de las repeticiones, ahí siempre algo se desprende y de ahí siempre salen cosas. Esa es la otra perspectiva que decía Mary Jo y que te permite ver las cosas desde otro lugar y por tanto se convierten en otras cosas. Entonces, con respecto, por ejemplo, al personaje, para mí Perséfone no es un personaje como... no es ni siquiera un personaje quizá, es como una especie de ser ahí medio animal, que se va moviendo, que tiene miedo, que a veces está muy contenta, que otras veces no sabe qué hacer. Es como algo que va palpitando. Y ahí, por ejemplo, el hecho de repetir, también creo que era algo con lo que yo podía jugar, porque así evitaba como acabar de cerrar a ese animalito, ¿sabes? A través de no definir, sino repetir, que es otra cosa. Bueno, no sé si te contesto. Sí, digo que quizás, bueno, eso mismo, ¿no? Que quizás no se trata tanto de una progresión en la narratividad, digamos, sobre un personaje, sino en infinitas, digamos, claro, infinitas visitas, claro. Como un intento de agotar algo. De hecho, por ejemplo, me pasó que hubo poemas que quité y también dudaba si poner otros. Esto podría no acabarse nunca, lo que pasa es que entonces es una pesadilla, ¿sabes? Pero es como... en ese sentido es como el minimalismo, ¿no? Que ni siquiera nombres, ¿no? 1, 2, y puede haber series infinitas a partir de un motivo. Y entonces, bueno, pues eso es lo que más o menos creo. Bueno. Pues, Yo te quería preguntar sobre la primera parte, algo que tiene que ver con una sensación, que no sé cómo lo has visto tú a la hora de confeccionar el libro, y es la sensación de que es un universo autocontenido, gobernado por una lógica que tiene muy poco que ver con la lógica convencional, discursiva, occidental, tal y como la conocemos. Ese ser fluctuante, animal, que es visitado y revisitado en una serie de posturas, ¿no? Hay incluso una especie de casi de fenomenología de las posiciones corporales, ¿no? De los ángulos de la visión, bueno, muchas cosas que suceden, ¿no? en eso. Y a mí me ha recordado un poco a los cortometrajes de los hermanos Coen, que tú conoces, ¿no? Ellos dicen que juegan a recrear universos o de contenidos que son observados con precisión entomológica, como si lo que ellos sucediera fuera la vida de los insectos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo la sensación de que ese ser Perséfone, animal, vegetal, extraño, ¿no? Sin una esencia definida, mutante, un mutante permanente, jugado de sí mismo, digamos, si ese ser tiene una lógica para él, todo lo que hace, muy poderosa, pero nosotros no la podemos conocer porque no vibramos en esa dimensión de onda y no tenemos ese ángulo de la visión, falta algo para acceder a eso, ¿no? Quiero preguntar si tú lo has vivido así al componerlo y también, sobre todo, cómo se expresa lingüísticamente esa lógica, digamos, encerrada dentro de ese pequeño universo. La pregunta va por si yo conozco la lógica de la primera parte. No. Vale, porque la respuesta sería no. Claro. O sea, no, pero no porque sea algo como que yo quiera que vaya más allá de mí, sino porque creo que no hace falta conocer ese tipo de cosas para igual transmitir otras, ¿sabes? O sea, luego por otra parte, sí que creo que hay como una especie de, bueno, o sea, yo quería como de alguna manera escribir una especie de cuento. Lo que pasa es que no es
un cuento, pero sí que el componente así como de mítico, de crear algo, de crear una especie de universo, eso sí que como que quería intentar hacerlo al menos. También porque Perséfone para mí, o sea, esta Perséfone, yo me la imaginaba como que vivía en una especie de medio cajón, en una especie de sitio medio extraño, así, en todo caso en un espacio que quizá permitía que sucedieran cosas, y yo lo que hacía era como intentar ver esas cosas y luego pues intentar también escribirlas. Pero lo de los hermanos Coen, por ejemplo, es muy curioso porque yo empecé, o sea, conocía lo que ellos hacían antes de, bueno, no sé si igual cuando estaba medio haciendo esto. Lo que pasa es que no me interesaron, qué curioso. Bueno, dije, no, está bien, pero no me interesó mucho. Y sin embargo ahora he empezado a volverlos a ver porque con las exposiciones igual me perdí una cosa muy chula y realmente me perdí una cosa impresionante. Y viéndolo ahora a mí me hubiera encantado hacer algo parecido a eso. Porque es verdad que como unos universos muy pequeñitos que se rigen por normas que nadie sabe porque ni siquiera son normas igual. Entonces, bueno, me parece que no te estoy contestando nada. Pero bueno, el caso es hablar, ¿no? Lo del lenguaje. Lo del lenguaje, pues quizá, a ver, si lo pienso, quizá, por ejemplo, el tema de los neologismos, el tema de los diminutivos, el tema igual de las elipsis, también pueden ir como en ese camino de como hacer un mito, a crear un cuento, inventar un cuento. Porque como intentas inventar un pequeño mundo, pues igual ahí sí que yo creo que igual intenté trabajar con eso. También me di cuenta como cuando ya estaba, ¿no? Por ejemplo, con los neologismos como que me iban saliendo palabras y luego vi que igual el motivo era ese, y creo que sí que era eso, o los diminutivos también, relacionados con antes del lenguaje, la infancia, ese espacio mental, no la infancia más que como infancia, como espacio mental en el que todo se puede crear, en el que todo se puede nombrar porque todavía no tiene nombre. Ya está. Sí. Sobre algo que estabas diciendo antes también, que era esta idea un poco de que entreveías determinadas cosas que tratabas de traer al poema, que tenía ciertas imágenes que se te parecían, que de alguna manera el poema intentaba hacer como una reproducción de eso, o un mapa de eso de alguna manera. Y entonces me da la sensación que coloca esto un poco tu tarea como digamos, en la situación un poco de un medium, ¿no? Que estás de alguna forma trayendo lo que está en otro sitio al poema. Entonces te quería preguntar si realmente esto lo vivís así o lo viviste con más conciencia de decir, bueno, yo más o menos estoy viendo a Perséfone en esta situación y dentro de un cajón o lo que sea, pero yo para que el poema mío funcione necesito que este cajón sea así, y, o sea, donde uno empieza de alguna manera a doblar esos alambres y hacer una tensión sobre esas imágenes que puede estar trayendo en un primer momento, digamos, desde ese lugar más de medio, a favor de determinados resultados. No sé si se entiende más. Bueno, lo de medium, yo no me identifico nada con un medium. Si entendemos medium como una especie de ser que puede traducir algo que viene de fuera. Porque las imágenes que yo te decía son imágenes que vienen de mí. Porque no tengo otro material más que yo, por desgracia. Con lo cual, no es que me sintiera traduciendo algo exterior, imágenes que a mí me vinieran de nada y que intentaran revelar algo, sino cosas que yo me imaginaba, porque todos imaginamos muchas cosas. Entonces era un poco como dejar eso, a ver. Y entonces de pronto venían así como... Supongo que también cada uno igual es como un poco como funciona cada uno en su cabeza. Por ejemplo, a mí me tienden a venir con muchas imágenes de cosas.
Y entonces si me pongo como en un tema, pienso como un poco por imágenes. A ver, o sea, pienso luego con lenguaje, obviamente, ¿no? Pero como que me vienen así. Entonces, bueno, sí, traducir, pero una cosa no medium. Y luego lo que decías, hay mucho trabajo. O sea, no es que yo imaginara algo y de pronto eso, como que yo fuera, solamente ponía la pluma y ya salía. Nada de nada. Porque la intuición y la creación en ese sentido yo creo que, bueno, no es conmigo, no. Hay trabajo y hay incluso intentar como ver cada palabra, si ahí va bien, si ahí no va bien. Pero siempre como intentando volver a la imagen esa y ver si la palabra iba bien, pero en función como de esa imagen, que yo creo que además era interesante porque las imágenes de alguna manera para mí también como que son visuales pero son rítmicas también, como que hay algo en lo que se ve que suena de una manera o de otra. Entonces ahí sí que puedes rescatar como esa parte más de sonido para intentar llevarlo luego a la palabra, que es más sonido que la imagen. Entonces, pues eso. Pero hay mucha reescritura, claro. Sí. O sea, la espontaneidad. Bueno, si no queréis preguntar nada más, para despedirnos, yo os voy a leer una cosa que no pertenece a hombres, pero que me hace mucha ilusión leer, que es un libro que acaba de salir de Laia, que le hemos estado esperando con un montón de ganas. Y entonces quería leer el primer poema, la primera parte, porque yo creo que hay cosas que incluso van un poco también con lo que yo quizá había querido hacer en Alambres, ¿no? De buscar ese mirar desde otro lado. Y bueno, entonces me hacía como mucha ilusión compartirlo con vosotros. El libro se llama La mujer cíclica y el poema se llama La mujer cíclica. Tú calla. Es que la da vergüencilla, pero lo hago porque me apetece mucho. Vale, bueno. Todo ese silencio es una ofrenda, un reflejo. Estoy viviendo una vida que no me pertenece. Estoy en un cuerpo que podría desdoblarse, que fue otro y algún día, como tocado por una bendición, será otra cosa. Elegí hablar desde una fractura, desde lo torcido, desde un umbral que aguarda su propia ingrata resistencia. Resistencia a la espera, resistencia a lo que aguarda, al propio acto de aguardar. Convulsión, respirar, violencia pura. Habito un velatorio, mi propio velatorio. Soy el velatorio de otros, anunciada en el dolor prematuro de la risa infantil. Y lo que habito no es lo que soy. Siempre hubo alguien más detrás de mí. Habito un préstamo, un remedio, un lazo, una malla de fibras oscuras. Ahora me veo así, un muelle, una bisagra, una piel suave que se endurece, el miedo, todos los miedos, las llamadas de las voces prisioneras, la sierra que puede cercenar, potencia, ilusa potencia malograda. Ahora me digo así, me digo como una mujer, como un paréntesis, como un lugar inquieto y suspensivo, como una detención. Bueno, pues muchas gracias por venir a todos. Y a los que queráis podemos seguir charlando con una bebida en medio porque tenemos 3 ya. Bueno, muchas gracias.